damos la bienvenida y nos está esperando ya porque vamos un poco desfasados a la segunda conferencia que está a cargo de la doctora Soledad Estrella. Sol es profesora básica, de formación también es estadístico y doctora de didáctica de la matemática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ahora, una cosa importante y quiero destacarla es que Soledad se ha especializado en la alfabetización temprana en estadística y es por ello que le hemos invitado a que nos presente una conferencia con el rol de los textos escolares en pandemia, el caso de las representaciones de datos. Sol, te doy la bienvenida. Bien, muy buenas tardes a todos los profesores. Me he quedado impresionada con profesores de Chiloé, Los Andes, Purén, Maule, Quellón, Coyhaique, Calama, Coyipulli, Punta Arenas, Chillán. Muchas gracias y por supuesto que hay escuelas y profesores que se me han olvidado las ciudades donde están trabajando. De Bien. todo Chile nos están acompañando, Sol. Es muy impresionante esto de la tecnología, cómo nos permite conectarnos y estar todos ahí en sincronía. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, muy bien. Bien. La presentación tiene como norte ver los textos escolares que tenemos y hemos tratado de ubicarlo en el tiempo que nos tocó vivir este año, que son tiempos de pandemia. Nos vamos a enfocar en las representaciones de datos que nos pide el currículo. Les quería contar que entre las mesas sociales que a nivel de gobierno se trabajan, también hay una mesa social que ha trabajado el tema de matemáticas. En ella han trabajado profesores desde el norte al sur de Chile y se han propuesto tareas de enseñanza en el marco de la priorización que recién nos detallaban. También se han propuesto actividades sincrónicas y asincrónicas para el aprendizaje con tareas dentro del hogar y se ha enfocado en la habilidad de resolución de problemas. Además, se han propuesto criterios para una evaluación a distancia y hemos tenido en cuenta visibilizar las distintas realidades tecnológicas de los profesores y sus estudiantes. Como ustedes saben, hay estudiantes que no tienen internet y se ha reiterado en esta presentación. Esencialmente, la realización de actividades escolares que permiten cumplir ciertas rutinas de trabajo que interesan a los estudiantes son formas de nosotros como profesores de aportar tanto al aprendizaje, pero también a la calidad socioemocional en el hogar. Bien, en tiempo de pandemia hay una necesidad de la alfabetización estadística. Fíjense que el COVID-19 ha elevado la visibilidad de los datos en la sociedad más que en cualquier otro evento que nos haya sucedido en los últimos tiempos. Aunque es una crisis para la sociedad, tanto en el ámbito de la salud como en el económico, el COVID-19 también ha proporcionado un espacio para examinar la contribución que la educación estadística y el currículo chileno pueden hacer para preparar a la sociedad, a nuestros futuros ciudadanos, a comprender los datos y los argumentos que se nos presentan en los medios. La presencia del análisis de datos en toda la escolaridad del currículo chileno contribuye a construir una mayor comprensión de la estadística y a una mayor difusión de su alfabetización. Ahora nosotros escuchamos en las noticias con mayor insistencia y muy bien usado el concepto de datos, por ejemplo. Con los datos, al trabajar con ellos, nosotros podemos obtener información. Esta información la podemos visualizar a través de los gráficos y ahí también pueden ver tendencia tanto los expertos como nosotros desde nuestras casas. El hecho de que los datos sean tan importantes es que nos obliga a nosotros ahora a tener un distanciamiento físico. Por ejemplo, ahora que estamos en la Comuna de Valparaíso, nosotros tenemos cuarentena, pero eso ha sido una decisión tomada sobre los datos que tienen que ser en lo posible fidedignos. Bien, como estábamos viendo, íbamos a entrar a la priorización curricular. En especial nos vamos a enfocar en este momento
en los datos, en los objetivos de aprendizaje de tercero y de cuarto. Como nos decían, ahora el objetivo prioritario de tercero básico para el eje de datos y probabilidades es el 25, como lo pueden ver ahí, y para el de cuarto es el objetivo de aprendizaje 27. Si nos fijamos aquí, en tercero hay dos representaciones de datos, los pictogramas con escala y los gráficos de barra con escala. Y en cuarto básico aparece una representación relativamente nueva y de no tanto uso, que son los diagramas de tallo y hoja, que también lo veremos en esta presentación. Antes de iniciar, quiero invitarles a un desafío. Y les voy a hacer una pregunta y ojalá que sea interactivo para que en las respuestas puedan ocupar el chat. Bien, la pregunta tiene que ver con lo siguiente. Les voy a mostrar la situación. Imagínense que nos interesa, por ejemplo, saber cómo se transportan los estudiantes en una escuela cualquiera. Hay un estudiante de ese curso que se llama Tom. Y lo que sabemos es que Tom no está en la escuela hoy. Solo sabemos cómo se transportaron los demás estudiantes a esa escuela en el día de hoy. Y eso lo sabemos por un gráfico que tenemos. Tenemos un gráfico con los datos. Entonces la pregunta es, ¿cómo piensa que se transportará Tom para llegar a la escuela mañana? Y ojalá pueda contarnos por qué. Pero la pregunta es esta y el gráfico lo vamos a agrandar un poco más. ¿Sí? Aquí está el gráfico de cómo llegaron los estudiantes a la escuela en el día de hoy. Y la pregunta es cómo piensa que se transportará Tom para llegar a la escuela mañana. Vamos a dar un tiempo, observen el gráfico. Pueden ir respondiendo por el chat a la pregunta, ¿cómo piensa que se transportará Tom para llegar a la escuela mañana? Aquí, Por un lado, tenemos un eje con la variable transporte y la categoría bicicletas, la categoría tren, la categoría caminando, la categoría automóvil y la categoría bus. Aquí claro, abajo no, cuentan el número de estudiantes. ¿Andrea? sí, nos están aquí respondiendo los profesores y entonces nos dicen que piensan que va a llegar en tren, que va a llegar en micro, que va a llegar en furgón porque quiere estar con sus compañeros, en bicicleta, usando algún medio de locomoción, automóvil. Viviana nos dice, depende de dónde viva, puede ser en bicicleta, a pie o en automóvil, caminando, en bus, caminando. Fabiola nos dice, puede ser en cualquiera. Y ahí nos van repitiendo, caminando, en bus, en tren. Bien, bien, muchas gracias por participar. La verdad es que no tenemos total certeza de cómo llegar a Tom, ¿cierto? En realidad tendríamos cero certeza si no tuviéramos este gráfico, porque ahí no tendríamos idea cómo se comportan los compañeros de Tom. Pero con estos datos graficados podemos decir algo. Podemos decir, como dicen algunos de los profesores, que probablemente va a llegar en bus porque hay mayor número de estudiantes de ese curso que llegan en bus. También hay otros que pueden decir, yo creo que puede llegar en bicicleta porque la mayor cantidad de niños llega en bicicleta. Pero verdaderamente no vamos a tener total certeza, solo podremos hablar de posibilidades. Y de eso se trata la estadística. Nos separamos un poco de la aritmética, donde damos resultados exactos, y nos vamos
a los datos o más allá de los datos. Si se fijan, este ejercicio no era solo de leer el gráfico, sino de ir más allá de los datos y hacer una generalización, pero con cierto lenguaje de incerteza. Bien, ahora vamos a entrar al objetivo de aprendizaje de tercero. Como veíamos, era construir, leer e interpretar pictogramas y gráficos de barra simple con escala de acuerdo a los datos recolectados o los datos entregados de alguna forma. En el texto escolar de primero básico, usted puede encontrar, por ejemplo, una imagen. Esta imagen puede ser del texto o puede ser de un cuento que usted encuentre y quiera sacarle una foto y que los niños desde ahí usted los invite a buscar los datos. En este caso, en esta imagen hay chungungu, que era animales chilenos, hay chongungos, hay pelícanos, hay unos erizos por acá y unos peces. Y ahí se les invitaba a que los niños hicieran un pictograma sin escala. Si se fijan, aquí hay un chungungo, un pelícano, un pez, un erizo. La clave, que es ese círculo azul, indica que cada círculo equivale a un animal. Por lo tanto, aquí, si yo veo la menor cantidad de animales de los que se eligieron, es el pelícano, porque solamente hay 2 representantes desde los datos que se entregaron. A esto le llamamos un pictograma sin escala. Bueno, como decíamos, un pictograma puede o no tener un eje vertical o un eje horizontal, y un pictograma representa los datos con un solo icono, ¿sí? Como el que estamos mostrando, o solo círculos, o cuadrados rojos, o triángulos verdes, y a veces presenta una clave, como esta. ¿El gráfico de Tom, ustedes creen, es un pictograma o no? Dado estos argumentos, no sería un pictograma porque no tiene un solo icono. Y si no tiene un solo icono, difícilmente se le puede dar una sola clave. Lo que sí podemos decir es que el gráfico de Tom está en un plano cartesiano que tiene un eje con una escala de 1 en 1 aquí en el eje horizontal. Bien. En el texto escolar de segundo básico, ustedes pueden encontrar esta situación. Esta situación es para invitar a los niños a hacer un experimento aleatorio. ¿Y caracteriza a un experimento aleatorio? Por ejemplo, yo aquí hemos propuesto un lanzamiento de dados de 4 caras. Habitualmente en la casa los niños tienen de 6 caras, también puede ser eso. Uno sabe las caras que tiene un dado, ¿sí? Sabe que me puede salir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, por ejemplo, en el dado que es cúbico, pero no sabemos con certeza al lanzarlo cuál cara va a salir. Es una característica esencial de los experimentos aleatorios. En esta actividad se supone que tenemos un dado de 4 caras, como el que se muestra aquí, y los niños de la clase lanzan 25 veces ese dado y registran la cara que les va saliendo. 2 de estos niños construyeron 2 gráficos que se los vamos a mostrar a continuación. Uno, un pictograma con escala, acá tienen en el eje vertical una escala de 1 en 1 explícita, por eso le llamamos un pictograma con escala, porque lo tiene. Acá en el eje horizontal están las posibles caras que le pueden salir, como es de 4 caras este dado, entonces le puede salir la cara que tiene el 1, la que tiene el 2, la que tiene el 3 o la que tiene el 4. Y también tiene una clave. Entonces, en este pictograma con escala tenemos un único símbolo que representa cada vez que le fue saliendo esa cara del 1 en el dado, y en el escala, aquí en el eje vertical, y tiene la clave que está aquí colocada habitualmente en algún lado
cercano al pictograma. Entonces, cada cuadrado representa uno de los datos que ha registrado este estudiante. Para la misma actividad, un estudiante podría hacer un gráfico de barra. Un gráfico de barra, fíjense que es casi una secuencia de un pictograma, solamente que pasa desde un aspecto discreto de cada cuadrado a una barra en que la longitud representa la cantidad de datos para cada cara del dado. Si uno le da libertad a los estudiantes para que realicen las representaciones, ustedes se van a asombrar de las hermosas representaciones que pueden hacer nuestros estudiantes y después nosotros las podemos titular. Puede salir un pictograma con escala o sin escala, puede salir un gráfico de barra. Bien, en estadística es muy importante comenzar con un problema o con una pregunta que nos interesa responder. Por ejemplo, en un curso puede ser importante saber si las colaciones que están consumiendo nuestros estudiantes son saludables. Es un objetivo transversal, ¿no? Consumir la comida más sana. Bien, en el contexto entonces de si nuestras colaciones son saludables, en el contexto de nuestro curso, en ocasiones habituales, presenciales, podríamos darle los datos en una hoja, ¿no? Como esta que estoy presentando, y le pasamos los datos a cada estudiante para que ellos los ordenen y los representen en la forma que crean más adecuada. Sin embargo, en tiempos de pandemia, podemos pedirles que nos manden la colación del día, con una foto de la colación del día, y la profesora puede hacer una hoja con una colación del día. Siempre hay que tener un dato para cada sujeto, ¿sí? Puede ser la colación preferida, si alguien comió más de una colación. Y esto pueden enviarlo por WhatsApp a sus profesoras y profesores. Bien. Teniendo en mente este problema, ¿cierto? Que nos interesa ver cómo son las colaciones o qué tan saludables son las colaciones de nuestros niños, al presentárselas a ellos con esta premisa de nuestras colaciones son saludables, ellos naturalmente van a clasificar. Habitualmente ellos hacen una lista, igual que las listas que nosotros hacemos cuando vamos de compra. Eso es muy humano. Ellos hacen una lista y colocan las manzanas, las naranjas, el pan, el yogur y las galletas, que son el tipo de datos que se ha mostrado. Fíjense que, como decíamos, podemos pasar de la lista, ellos clasifican y llevan una lista, y ellos pueden ocupar el conteo. O sea, pueden hacer varias cosas en la transición. Por ejemplo, acá la manzana y la naranja las han dejado en una sola categoría, la han dejado en la categoría frutas. Y en la categoría frutas realizan el conteo de los datos que tienen. Después hay una categoría pan, una categoría yogur y una categoría galletas. Esto, para saber si nuestras colaciones son saludables, esto es muy útil, ¿no? Solamente una lista sin saber cuántos tenemos de cada colación, no sabríamos. Pero aquí ya podemos responder si nuestras colaciones son saludables. Otros podrían presentar una tabla de conteo, como la conocemos, donde tenemos las colaciones, el texto escrito, las categorías de la variable en este caso son los tipos de colaciones, y el conteo respectivo, un conteo de 1 a 1. Por ejemplo, acá podríamos ver que la mayor cantidad de colaciones parece que fuera el yogur. Y parece que la menor cantidad de colaciones es el pan, en el ejemplo que les presento. Bien, ahora estamos con el pictograma
y con otro gráfico más. Entonces, les voy a dar un momento para que observen los gráficos y me digan qué encuentran de parecido y qué encuentran de diferente en estos gráficos. También les voy a dar un tiempo y ojalá puedan interactuar por el chat. La pregunta es, ¿qué tan iguales y qué tan diferentes son estos gráficos y pictogramas? ¿Están respondiendo algunos? Sí, aquí estoy leyendo el chat. Antes de responder eso, sería bueno aclararles a los profesores que los textos que estás utilizando son los textos del programa Asumo Primero en Aula, porque aquí en el chat nos señalan que estos textos ellos no los tienen. Claro, estos textos los tienen solo los estudiantes que pertenecen al programa Asumo Primero en Aula de las 200 escuelas, pero en nuestra página www.sumoprimero.cl se pueden descargar y ustedes también los pueden ocupar. Sol es una de las autoras del texto que ella está presentando. Sí. Aquí nos dicen en el chat, visualmente son similares. El primero es sin escala. Bien. Se pasa de lo concreto a gráfico a lo simbólico. Nos dicen también, son iguales, diferente representación. Nos dicen también que los ejes con datos permiten la apreciación concreta de lo que está entregando, si no solo son imágenes que no tienen referencia concreta ni información clara. Nos dicen también que hay una representación horizontal y otra vertical. Bien, bien. Bien, muchas gracias por su participación. Efectivamente, como esta es una presentación para tercero y cuarto y aún no están los textos escolares, nos remitimos a los libros de Sumo Primero y como bien dice Andrea, están libres los libros desde primero a cuarto básico. Bien, exactamente, nosotros, como ustedes pudieron ver, tenemos un pictograma, el primero de la izquierda es un pictograma horizontal y también hay un pictograma vertical y ambos no están presentando una escala. El siguiente gráfico tenemos un pictograma horizontal y un pictograma vertical con escala y aquí hay un leve paso que pasamos de mostrar las categorías de la variable con iconos, pasamos a mostrarla con texto. Después hay una abstracción también de que eliminamos el icono que está cerca, ¿no? Que es la fruta, y lo cambiamos por puntos. En realidad son X, pero aquí está el concepto de que dos segmentos intersectados tienen un punto. Entonces ahí tienen estas X y las hemos remarcado con un recuadro para acercarnos a lo que viene finalmente, que son las barras. En las barras, fíjense que se elimina el dato, hay una fracción mayor y solamente tenemos la longitud. Por lo tanto, quería hacerles notar que estamos hablando de lo mismo. Y si nos hacemos la pregunta muy simple, ¿no? Que dice ahí quiénes están consumiendo más fruta de ese grupo, cualquiera de tanto los pictogramas como el gráfico de barras nos va a servir. Pero es importante que lo veamos en el aula no como cuestiones tan diferentes. Se ve el pictograma, se acabó, ahora se ve el gráfico de barra y se acabó, sino que hay una transición entre las representaciones de datos. Bien. Todo el rato hemos estado hablando de datos. El datos es el corazón de la estadística. Por eso es muy importante desarrollar el sentido del dato en la escuela. Ustedes hace tiempo vienen desarrollando el sentido numérico, pero ahora los invitamos a desarrollar el sentido del dato. Eso significa que
El sentido del dato involucra conocimientos, intuiciones y habilidades que tienen los estudiantes acerca de los datos. También tener este sentido del dato permite una flexibilidad y creatividad al resolver problemas, utilizando argumentos y estrategias propias de la estadística. Por ejemplo, representar datos y ver algunas tendencias en ellos. El sentido del dato también se enfoca en observar el comportamiento de los datos en su variación. ¿Por qué? Igual en el caso de Tom que vimos, porque con eso, al observar los datos y al interpretarlo, podemos llegar a inferir algún resultado en contextos de incertidumbre que le permite en algún momento tomar una decisión u obtener alguna información, pero con la evidencia basada en los datos. No en una mera opinión, sino con evidencia basada en los datos. Bien, ¿de dónde obtenemos los datos? Por ejemplo, podemos recolectar datos, las propuestas de los libros ha sido mostrar diversos tipos de frutas y pedirles a los estudiantes que representen esos datos de tipos de fruta, o también mostrar insectos chilenos en una imagen, o también mostrar una repisa de juguetes ordenadas, y pedirles que representen los datos de los tipos de juguetes que se tienen ahí. También hay ejemplos de recolección de datos desde textos escolares. Por ejemplo, acá se pueden organizar, representar los datos según la variable color de los textos que ahí están en esa repisa. También podemos presentar una imagen donde más que el color hay temas sobre los libros que hay ahí. También nuestros libros entregan los datos desde tablas como esta, una tabla de conteo que tiene que ver con las ventas de verduras que se tienen de lunes a viernes y se muestran una tabla de conteo, o también podemos dar una lista escrita, en este caso eran animales del norte de Chile: quirquincho, 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 suri, llama, guanaco, suri, llama, ¿sí? Ustedes pueden encontrar contextos incluso más interesantes a su propio territorio y entusiasmar a sus estudiantes con la representación de datos. También, y no menos importante, es que también ellos generen sus propios datos. Por ejemplo, en el libro de cuarto nosotros hemos propuesto que los niños hagan encuestas, y encuestas de algún tema que le interesen. Puede ser tan variable el tema como la caída de los dientes, que es todo un acontecimiento para los niños, hasta temas muy propios de ellos, de animales, de fauna, de juegos. También nosotros, a la derecha de esta diapositiva, ustedes pueden ver que también los invitamos a realizar experimentos aleatorios. Aquí, por ejemplo, también los invitamos a lanzar un dado de 6 caras y escribir la cara que sale o la cara que ellos creen que va a salir también, ¿sí? Entonces, es posible y muy interesante para los estudiantes que ellos generen los propios datos, los compartan con sus profesores y sus compañeros, y teniendo una recolección de datos puedan representarlos para responder a una pregunta interesante que ellos se hayan podido hacer. Bien. Nos faltaba, antes de terminar esta presentación, nos faltaba un objetivo prioritario que han puesto de cuarto, que es utilizar el diagrama de tallo y hojas para representar datos provenientes de muestras aleatorias. Para ello, nosotros tenemos la siguiente situación. Los invitamos a que la comprendan. Los estudiantes jugaron a lanzar 30 veces un dado de 6 caras como este, y se les pidió que anotaran el total de veces que solo salía la cara del 6. ¿Sí? Estos estudiantes, que en total eran 12, nos pueden presentar sus datos así,
¿cierto? O de las 30 veces a un niño, por ejemplo, a Juan, de las 30 veces, solo 5 veces le salió la cara 6. O puede haber otra niña, supongamos, llamémosle Mariana, que lanzó el dado 30 veces y le salió 16 veces el 6. Bien, estos datos así los podemos llevar a un diagrama que se conoce como tallo y hojas. ¿Qué se hace con el diagrama de tallo y hojas? Aquí, por ejemplo, con los datos que teníamos, colocamos las decenas y aquí vamos colocando en forma ordenada las unidades. Por ejemplo, acá está el dato del 5, aparece aquí el 5 porque tiene 0 decena, el 5. El dato que tiene el 6, que está acá, aparece en la siguiente posición. El 8, que tenemos 2 8 en esta ocasión, aquí va cada uno, ese 8 y el otro 8, y el 9 que tenemos va en esa última posición. De la misma forma pasa para el 14, el 15, el 16, el 19 y el 19, el 21 y el 24. Para recordar, les cuento lo que he ido conversando, que ordenamos los datos, es lo usual que se hace, es más fácil, y luego los tabulamos usando el formato decena y unidad. Si los datos son con centenas, entonces ocupamos centenas y vamos colocando a la derecha los datos en decenas y unidades. ¿Qué nos permite? Nos permite visualizar la distribución de los datos ya ordenados. Y, por ejemplo, en unos cursos superiores, poder obtener la mediana. Por ejemplo, aquí podríamos ver que la menor cantidad de veces de comportamientos distintos fue cuando salió 21 veces el 6 y 24 veces el 6. Cuestión que es un poco extraña también, que de tirar 30 veces el dado, que tiene 6 caras, le salió 21 veces el 6 y 24 veces el 6. El diagrama de tallo y hojas es una metáfora. Ese sería el tallo y esas serían las hojas. Bien. Realizar investigaciones con datos es muy importante en la educación estadística. Con los datos podemos obtener información y podemos tomar una decisión. Habíamos empezado con una pregunta, ¿cierto? Una pregunta que nos motiva para tener datos. Después, cuando tengamos los datos, necesitamos analizarlos. Y una forma de analizarlo es representándolo. Cuando yo analizo las tendencias que veo en los gráficos, cuando los niños ven aquello, cómo se comportan los datos en un gráfico, entonces ellos pueden sacar conclusiones y tomar una decisión o entregar alguna información desde el gráfico. Con estas actividades nosotros podemos desarrollar la habilidad de resolución de problemas con datos motivadores, reales e interesantes para las niñas y los niños. También podemos desarrollar la habilidad de representar los datos y analizar cómo se comportan ellos. Podemos desarrollar la habilidad de modelar la realidad con los datos y obtener información para tomar alguna decisión. También podemos desarrollar la cuarta habilidad de comunicar y argumentar con la evidencia basada en los datos, comunicar a través de frases escritas, de videos de audio, de los argumentos que los niños encuentran desde sus representaciones de datos. Y por último, hay una habilidad digital, que en realidad es una habilidad digital de estudiantes de educación media, pero que en tiempos de pandemia nos va a llevar a desarrollarla para que nuestros estudiantes aprendan con las tecnologías. Usualmente nosotros nos desenvolvemos en un aula y tenemos una herramienta primordial como es la pizarra. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una pizarra que está presentada en uno de nuestros textos de Sumo Primero, en el texto de tercero básico, y hemos propuesto un orden de pizarra. Acá habitualmente, si se fijan, la hemos dividido en 4 partes. Acá tenemos lo usual que nosotros hacemos, colocamos la fecha, colocamos el objetivo a tratar, se ve muy bien para los niños un cierto repaso
en la primera columna, de forma de colocar algunas ideas que son primordiales para seguir tratando. Acá, en la segunda columna, hemos colocado el problema de la clase. Después de colocar el problema de la clase, hemos exhibido aquí la construcción de un diagrama de puntos realizado por un estudiante, y acá hay otra construcción realizada por un estudiante, que es un gráfico de barra. Y esencialmente hemos colocado aquí al final las conclusiones. Si nosotros lográsemos tener así una pizarra, un estudiante cuando termine su clase podría ver todo lo que se trató, ¿no? Y es posible hacerlo. En tiempos de priorización podemos no tener en cuenta algunos objetivos de aprendizaje y algunas conclusiones. He tomado algunas imágenes que me han llegado de algunos profesores que están realizando sus tareas con las redes sociales mediante WhatsApp. Las profesoras de la Escuela República de Panamá han colaborado mostrando, por ejemplo, el profesor Víctor Lago, ahí está modelando para sus alumnos de cómo presentar la tarea. La profesora Lorena Adonis ha hecho con screenshots explicitando cómo realizar el conteo de 2 en 2, y la señorita Paola Rodríguez también modela a sus estudiantes de cómo entregar una tarea. ¿Y qué hacen sus estudiantes? Bueno, sus estudiantes les envían sus tareas tan felices, mostrando las distintas formas de realizar la tarea que ha sido propuesta por sus profesores. Muchas gracias a todos ellos. Esta es la lámina final. Nosotros tenemos un grupo de estudio de clases en el Instituto de Matemáticas. Nosotros estudiamos las clases. Por lo tanto, nosotros invitamos a todos los profesores que quieran investigar sus clases, hacer mejores planes de clase, a unirse a nuestro grupo, que le llamamos el grupo GEC, Grupo de Estudio de Clases de la PUCB, y aprovechamos también de invitarlos a visitar nuestra página estudiodeclases.cl, donde van a encontrar al menos unas 50 cápsulas donde hemos tratado los temas del libro de Sumo Primero, el libro de Primero Básico, y hay una secuencia también unida de una profesora mamá que ejemplifica cómo un apoderado puede guiar la lección. Están todos cordialmente invitados, ahí tienen el Instagram, tienen el sitio web, y estaremos felices de cooperar con todos ustedes de par a par. Muchas gracias. Sol, tenemos algo. Agradecemos. Nos preguntan profesores si se puede utilizar la caja Mackinder. Yo creería que sí. Todas las buenas ideas de los profesores son bienvenidas. Y lo otro que agradecen mucho tu clarificación y todo lo que les aportaste en la enseñanza de la estadística. Deja ver si tenemos alguna pregunta más. La pizarra tiene que estar ordenada. Recalcan acá que es importante el orden en la pizarra. Sí, en estos tiempos de pandemia uno puede pensar que la pizarra no tiene un rol muy relevante porque no estamos en el aula, sino que estamos enseñando a distancia. Pero tener claridad en lo que vamos a enseñar y ordenar nos permite también que el alumno tenga la tranquilidad cuando uno trabaja en el aula y tiene la pizarra ordenada. Puede el alumno también tener claridad respecto a cuál es el objetivo que tiene el profesor, cuál es la tarea matemática y cuáles son las estrategias que se fueron desarrollando. Y en eso ustedes pueden encontrar más información. Vuelvo a citar nuestra página web, el taller número 3. Ahí está el taller que se hizo para trabajar la pizarra. Así que quien quiera más información, los invito a leer todo el material del taller 3. Creo que no hay más preguntas. Estuvo muy clarificadora toda tu presentación, Sol.
Qué bueno, qué bueno. Los invito a hacer estadística con sus estudiantes desde los datos que pueden encontrar en su casa. Sí, yo creo que es muy importante, con todo el contexto que estamos viviendo de pandemia y todo lo que ocurre con la información, porque cuando uno mira las redes sociales, mira las noticias y uno dice, y este gráfico o esta información, entonces la alfabetización temprana es vital, no solamente al finalizar la educación, sino que al inicio, para que los niños desde pequeños sepan interpretar y sepan analizar información. Entonces, el rol y la conferencia que tú nos presentas ahora en tiempos de pandemia es súper importante. ¿Cómo nosotros Analizar podemos, datos perdón, analizar datos? ¿Cómo para podemos analizar obtener información. información? Muchas gracias, Sol, por la precisión. ¿Cómo podemos analizar datos para obtener información? Y yo creo que este es el corazón de este momento. O sea, cuando vemos la información que se entrega a través de las redes, pero los datos que están ahí no necesariamente representan lo que se está mostrando, es complejo. Entonces, desde muy temprano tenemos que enseñar a los niños a analizar datos y poder llevar el ciclo investigativo a cabo. Y por eso el sentido del dato en estadística, a través de lo que tú mostraste inicialmente, los listados, las tablas de conteo, las representaciones gráficas, son todos distintos tipos de representación, pero nos permiten poder comprender todo esto, el sentido que tiene el dato en estadística. Así que te agradecemos, Sol, tu participación y tu aporte, porque realmente fue muy clarificadora. Muchas gracias por la invitación, ha sido un honor, me encanta trabajar con profesores, así que gracias a todos.